El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los años, el primer domingo de Cuaresma, se lee el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Este año leemos la versión de San Marcos, que a diferencia de San Lucas y San Mateo es una versión muy breve, que no hace referencia a las 3 tentaciones, sino al acontecimiento en general. Pero a pesar de la brevedad tiene también mucha profundidad. Nos habla de el Espíritu Santo que arroja a Jesucristo al desierto. Usa un verbo de mucha intensidad, disimulado un poco aquí con un llevó a Jesús al desierto. Más literalmente lo arrojó, implica una violencia. No porque el Espíritu Santo haga violencia sobre el Hijo de Dios, sino porque nos está mostrando desde ese mismo momento el sentido de la llegada de Jesucristo al desierto, porque este desierto es el mundo. Y ese ser arrojado al mundo, ese acto que podemos calificar como de cierta violencia, nos habla del motivo por el cual Jesucristo viene a nuestro desierto, que es la pasión. Ha venido al mundo para padecer por nosotros. Y entonces la intensidad de ese verbo es muy significativa aquí. Viene a padecer, viene a sufrir, pero no solo a padecer y a sufrir, sino a hacerlo porque nos ama. Es el objeto principal de la Cuaresma, de la meditación nuestra como cristianos en Cuaresma. Esos 40 días de Jesucristo en el desierto. ¿Por qué Jesucristo está esos 40 días? Ha venido a padecer, a morir por nosotros, ha venido a ayudarnos a recorrer nuestra propia Cuaresma, nuestro propio desierto, porque el desierto que aquí se hace referencia, por supuesto, es un lugar físico, pero es un ámbito espiritual en primer lugar, que nos conduce a varios acontecimientos del Antiguo Testamento. Jesús en medio del desierto nos recuerda tal vez más inmediatamente a Israel en el desierto. Esos 40 años en los cuales Israel estuvo en el desierto, aquella gran Cuaresma, donde se dan cita las fuerzas fundamentales de la historia. Por un lado, las fuerzas del mal y por otro lado, la presencia de Dios. El desierto es un ámbito donde lo importante, donde lo fundamental adquiere su verdadera proporción. De hecho, si bien en la Escritura, en una primera instancia, el desierto, esos 40 años, están motivados en un castigo de Dios por la incredulidad de Israel, también después la propia Sagrada Escritura nos muestra que tiene otros sentidos esa presencia de Israel en el desierto y esa presencia nuestra en el desierto, porque habla de nosotros. Estamos en ese lugar, no es un hecho del pasado. La vida entera, la vida cristiana, es un trayecto por el desierto hacia la Pascua eterna en el cielo. El profeta Oseas tiene una expresión muy importante también, que le da otro matiz, otro sabor a esa presencia. Cuando Dios le dice a su pueblo: la llevaré al desierto, personifica a Israel, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es decir, Dios llevando a su pueblo al desierto para que no se distraiga más con las tentaciones del mundo, para que se concentre solamente en Él. Esta espiritualidad del desierto tiene ese sentido. El profeta Oseas lo pone
en evidencia también con gran intensidad. Dios que lleva a su pueblo para hablarle sin que el pueblo se distraiga en otras cosas. Pero el desierto también es un lugar de prueba, un lugar de tentación. Nos muestra Jesucristo va al desierto, fue tentado por Satanás. Va Jesucristo para eso, para poner en evidencia quién es nuestro enemigo. Porque también la vida cotidiana nos puede distraer en este sentido. Las cosas de cada día, los acontecimientos, nos pueden distraer de nuestra condición militante cristiana. Como ustedes saben, la iglesia es una, pero tiene 3 estados. El estado aquí en la tierra de peregrinación, que se llama militante, después la iglesia en el purgatorio y la iglesia triunfante en el cielo. Militante, ¿por qué? Porque está en enfrentamiento, en lucha, en conflicto. Y no contra los demás, sino contra alguien muy concreto que Jesucristo aquí nos muestra, que es el demonio, que es quien nos quiere apartar de Dios. Por eso esta presencia de Jesucristo en el desierto nos habla de la estructura fundamental de la historia, las tinieblas y la luz, hasta el triunfo definitivo de la luz. Jesucristo sale triunfante del desierto y nosotros también en la medida en que estemos unidos a Él. Además, este desierto nos muestra como un reverso del paraíso. Hoy leíamos la alianza con Noé, que es una alianza posterior, por supuesto, al pecado original y posterior a la expulsión del paraíso. Dios renueva su amor con la humanidad, pero ya la situación no es la misma. El mundo ha comenzado su declinar, su oscurecimiento desde el pecado original en adelante. Pero si contemplamos el paraíso, nos habla de la presencia de Adán y Eva, nuestros primeros padres, la creación, los animales, los vegetales, los astros, todo como nos describe los días de la creación el libro del Génesis, los ángeles. Está acá concentrada como la creación entera. Pero ya la situación ha cambiado completamente. Ese paraíso de pronto se ha convertido en un desierto. Jesucristo viene al desierto para reconvertirlo en un vergel, para reconvertirlo en un paraíso. Y los profetas también anunciaban esto, que la acción de Dios convertiría el desierto en un vergel, donde hay sequedad habría grandes aguas, donde hay muerte habría vida. Resurgiría la vitalidad de donde humanamente no puede resurgir. Por eso tiene tanta fuerza esta idea del desierto. Nos muestra entonces cómo es nuestro mundo, cómo es nuestro corazón, quién es nuestro enemigo. También nos muestra, por eso aparecen acá, dice, vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Parece una imagen del paraíso distorsionada, en cierta manera. Porque ya el paraíso es un desierto, porque hace referencia a aquellas fieras, animales salvajes, porque está la presencia de Satanás actuante, pero los ángeles lo servían, así como está el ángel que tienta, el demonio, Satanás, están los ángeles de Dios que servían al Hijo de Dios y también a nosotros. Cuando Satanás se refiere a Cristo para tentarlo, porque Satanás quería saber quién era, le dice, si eres hijo de Dios, esto lo sabemos por los otros relatos, si eres hijo de Dios tienes que proceder de tal manera, le dice. Y esa manera de proceder es contraria a la propia de los hijos de Dios. Y por eso necesitamos la ayuda de Jesucristo en primer lugar, de su palabra. Jesús responde al demonio siempre con la palabra de Dios. Y de los santos ángeles. Los ángeles los servían. Dios también pone a los ángeles para que nos ayuden en este camino. Por eso invocarlos, a los ángeles que aparecen en la Sagrada Escritura, los santos arcángeles, los ángeles custodios, para que nos ayuden en esta lucha, en este enfrentamiento. En la Cuaresma nos recuerda esto. No tiene solo una dimensión penitencial, que es la que más resplandece, sino que tiene una dimensión bélica, una dimensión militante, de enfrentamiento. Un enfrentamiento para el cual nosotros somos incapaces. Si no fuera por la asistencia de Dios y de los santos ángeles, el demonio nos vencería
sin ningún problema. Y por eso nos muestra este cuadro pequeño, pero al mismo tiempo tan profundo, tan significativo. E inmediatamente después, el anuncio de la buena noticia. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, y la exhortación a creer, a convertirse. Por eso se nos presenta la imagen de la lucha espiritual. Convertirse no es un momento en la vida y nada más, sino que es algo cotidiano. Es no abandonar el camino correcto, y si lo hemos abandonado, volver a ese camino correcto. Jesucristo es el camino. Así como Jesucristo nos hace andar por ese camino para que un día lleguemos a la patria del cielo, el demonio hace lo contrario, distraernos de la manera en la cual él considera más adecuada. Por eso las tentaciones de Jesús en el desierto muestran su manera de proceder. El demonio se adecúa a cada circunstancia, a cada persona, a cada momento. Nos dice también se retiró hasta un momento oportuno para, empleando su astucia, su sutileza, apartarnos del camino, de ser posible sin que nos demos cuenta. Por eso este episodio en el desierto es tan ilustrativo para todos nosotros. Tener siempre esa vigilancia cristiana, esa atención para que Jesucristo esté siempre presente en nuestro corazón. Vamos a pedirle entonces en este primer domingo del tiempo de Cuaresma al Señor que fortalezca nuestro espíritu, una de las virtudes propias del peregrinante, la fortaleza, peregrinante que no se distrae, y virtud fundamental del soldado que necesita la fortaleza para cumplir la misión que le ha sido confiada. El Señor nos ha confiado una gran misión, que es ser fieles en este mundo para que un día podamos retornar no ya al paraíso, sino a la patria definitiva en la Jerusalén del cielo. Pidámosle al Señor entonces humildemente nos conceda esta gracia. Que así sea.